nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos que el Espíritu Santo, que orientó, que inspiró la Sagrada Escritura, nos ayuda a amarla, leerla, comprenderla y vivirla. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar una dinámica que es sinodalidad y espiritualidad de comunión. Vamos entonces a ubicarnos en dos contextos. Desde el año 2018-2019 se está hablando de sinodalidad. ¿Se acuerda que hablábamos del sínodo de la sinodalidad? Entonces, y un documento conclusivo de la sinodalidad. Luego, nuestro plan de pastoral PIP se ancla en la espiritualidad de comunión. Entonces, vamos a ver algunos principios antes de adentrarnos en los textos bíblicos. Sínodo es un término griego que combina dos palabras. Sin, que significa juntos, junto a o en compañía de. Siempre que aparezca el término sin, significa juntos, junto a, en compañía de. ¿Se acuerda cuando miramos el compartir la mesa en San Lucas, que se hacía sin estío y que decía que hacía referencia a comer juntos o en compañía de? Y jodos, que significa camino. Por tanto, el término hace referencia a caminar juntos o en compañía de. Y entonces vamos a darnos cuenta que el término como tal, sínodo, no aparece así como tal en la Biblia. No me encontré un texto que diga sínodo, pero lo que encontramos son textos que tienen este término, digámoslo así, conjugado. Un ejemplo, Lucas 2:44. Lucas 2:44 gracias, y Hechos de los Apóstoles 1:21. Lucas 2:44 y Hechos de los Apóstoles 1:21. Creyendo que estaría en la caravana y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Entonces, pensando que estaba en la caravana, entonces el término que aparece ahí es caravana, pero cuando nosotros vamos a una versión griega, dice estar en la compañía, dice sinodía. No dice sínodo, pero sí dice sinodía, que es la conjugación. Hechos de los Apóstoles 1:21. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros. 1:21. Y entonces, el 1:21, en el griego aparece así. Sí. Nel. Ton. Sin el tontón. Que tiene el sentido lo mismo, caminar juntos. El texto lo traduce a los que caminaron juntos, a los que caminaron con nosotros. Es la única vez las únicas veces que aparece este término, pero conjugado. Pero siempre hace referencia a una comunidad. Por eso
cuando nosotros vamos a Lucas 1, a Lucas 2:44, se traduce como caravana, indicando una comunidad que camina junta, una comunidad que tiene un origen común, una comunidad que sabe a dónde va. Bueno, ahora vamos a darnos cuenta que el sínodo da una estructura, ¿cierto? El sínodo da la estructura. Yo camino con fulano de tal, y ese caminar nos da una comunidad que camina, un grupo. Por tanto, tenemos una estructura. En la Biblia, cuando vamos al texto de Números, nos vamos a dar cuenta que Números muestra una comunidad que camina junta, pero que carece de espiritualidad, de comunión. ¿Por qué? Porque vamos a Números. En el capítulo 1 de Números tenemos el censo. En el capítulo 2 tenemos que se pide organizar la comunidad, dice 2:1. Habló Yahvé a Moisés y Aarón en estos términos: los israelitas se acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñas de sus casas patriarcales, alrededor de la tienda del encuentro. Y entonces tenemos primero una comunidad que esta es la tienda del encuentro, que está en el centro, y alrededor está las tribus. Digo alrededor, pero eso es ¿un qué? Un cuadrado. Entonces tenemos una comunidad que tiene la estructura sinodalidad, ¿cierto? En Números 2, 1, 2. Entonces tenemos la estructura sinodalidad. Luego, esa estructura requiere un orden. Vamos a darnos cuenta que el orden es el siguiente, el orden de esa comunidad. El santuario en el centro, y quien encabeza ese caminar es la tribu de Judá. Y la tribu de Leví está aquí en el centro cuidando el santuario. Vamos al capítulo 10 de Números. En el capítulo 10, versículos 33 y 35, ¿qué dice? Partieron del monte de Yahvé para hacer 3 jornadas. El arca de la alianza de Yahvé iba delante de ellos los 3 días de camino, buscándoles dónde hacer algo. La nube de Yahvé iba de día sobre ellos, desde que bajaban del campamento. Cuando partía el arca, decía Moisés: levántense, Yahvé, levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, que huyan ante tu presencia los que te odian. Entonces, ahí tenemos un pueblo que empieza ya a caminar. Ya tenemos una estructura. No dice la palabra sinodalidad, pero tenemos una estructura. Un pueblo que camina junto. Un pueblo que camina como una comunidad. Vamos al capítulo 11. En el capítulo 11 tenemos, de inmediato empiezan los problemas. Por ejemplo, en el 11:1 tenemos: el pueblo profería quejas que sonaban mal a los oídos de Yahvé, y Yahvé lo oyó. Primera queja. Segunda queja, 11:4. La chusma que se había mezclado el pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a su llanto diciendo. Segunda queja. Si ustedes van al capítulo 12, tenemos las quejas de María y Aarón.
Es decir, está la estructura, pero ¿qué falta? La espiritualidad de comunión. Entonces, vamos a ver un proceso como, sin que se mencione sinodalidad y espiritualidad de comunión, siempre que se hable de una comunidad que se reúne y que camina junta, aparece estos dos términos, sinodalidad y espiritualidad de comunión. Eso es lo que vamos a ver. Un ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 15 de San Juan, tenemos sinodalidad y espiritualidad de comunión, pero no encontraremos los dos términos. Usted en el capítulo 15 no lee un término que diga sinodalidad. Tampoco aparece un término que diga espiritualidad de comunión. Pero cuando se lee, uno dice, oiga, el capítulo 15 está impregnado de sinodalidad porque es una invitación a amarnos, a permanecer bajo el mandato del amor, y espiritualidad de comunión, permanecer unidos en Cristo. Un ejemplo, Juan 15:5 y 15:12. Juan 15:5 y 15:12. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces tenemos ahí una sinodalidad de quién con quién. Del hombre y Dios. Estar unidos. Y no aparece el término de sinodalidad ni espiritualidad de comunión. 15:12. Este es mi mandamiento, amaos unos a otros como yo os he amado. Entonces vuelve lo mismo. No aparecen estos términos, pero se entiende. Ya con estos términos le damos un nuevo sentido a estos versículos. ¿Cierto? Bueno. Vamos ahora a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento. Igual tenemos lo que queda de este mes y el otro mes para hacer ese recorrido. Vamos entonces a comenzar por el primer libro, que es Génesis. Entonces, vamos a ver la sinodalidad y espiritualidad de comunión en Génesis. Bueno. Cuando hablamos de Génesis, vamos a darnos cuenta, nos ubicamos en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 aparece la preocupación de Dios. Tenemos un Dios que tiene una preocupación. Vamos a leer entonces Génesis 2:18. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una auxiliar a su semejanza. Entonces tenemos una primera preocupación. Bíblicamente, entonces, ¿cuál es la primera preocupación de Dios? La soledad. La soledad es la cara opuesta a esto. Dios se preocupa de que el hombre esté solo. ¿Y cómo dice otra vez? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y si nosotros vamos a Génesis 1, ¿se acuerdan cuál es la palabra que se repite 7 veces en Génesis 1? La frase. Y vio Dios que estaba bien. O vio Dios que era bueno. Y la última vez aparece y vio Dios que era muy bueno. Ahí vemos Dios que se alegra de la bondad con que ha creado las cosas y al ser humano. Acá en cambio vemos una preocupación. Y es la soledad del hombre. ¿Qué más vamos a encontrar? Génesis 2:20. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo,
mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces, vemos que el hombre tiene cosas, digámoslo así, pero no hay personas. Y vemos que el hombre tiene poder y dominio, pero eso no sirve. Vuelvo a leer, por favor. Entonces, Yahvé Dios hizo, el hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Pues poner nombre significa tener autoridad sobre aquello a lo que yo le pongo nombre. Por eso recordemos que siempre que Dios le cambia el nombre a alguien, está diciéndole, yo tengo autoridad sobre usted. ¿Qué hace con Abraham? Le cambia el nombre. ¿Qué hace con Sara? Le cambia el nombre. ¿Qué hace Jesús con Pedro? Le cambia el nombre, indicándole que él tiene una autoridad sobre aquella persona a la que se le cambia el nombre, o a la que se le impone el nombre. Cuando Dios cambia el nombre es para redireccionar la vida de alguien. Por eso es que en las comunidades religiosas muchas veces está el nombre cuando se hacen los votos. En mi caso, pues no hay necesidad de cambiar nombre. Qué mejor nombre, ¿no? Bueno. Luego, cuando Nabucodonosor ataca a Jerusalén y la conquista, al rey que deja en Jerusalén le cambia el nombre, diciéndole, yo mando sobre usted. Esto es lo que pasa acá. El hombre tiene el dominio de lo que existe, de lo que Dios creó, pero se siente solo. Hoy en día el movimiento es al revés. El hombre prefiere las cosas y no las personas. El hombre prefiere las cosas y no las personas. Por eso, si vamos un poquito más técnicos, decimos, hay una crisis de sinodalidad. Por eso es que se le llama al ministerio pontificio de su santidad el Papa Francisco, el Papa que descubrió que hacía falta, y por eso resaltó. ¿Qué hacía falta? Misericordia. ¿Qué hacía falta? Esperanza. ¿Qué hacía falta? Cuidado del medio ambiente. ¿Qué hacía falta? Aprender sinodalidad. Por eso ahí está el documento Fratelli Tutti, la idea de la sinodalidad. Entonces vemos que al comienzo era el contrario. El hombre tenía dominio sobre todo, pero no le importaba nada. ¿Por qué? Porque le faltaba alguien. Vamos ahora a 2:23. Génesis 2:23. Que al verlas clamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará varona, porque del varón fue sacada. Entonces, atentos. Así como la primer preocupación de Dios es la sinodalidad, la primer palabra del hombre es una palabra en clave de sinodalidad. ¿Por qué? Porque dice, estoy contento porque estoy junto a alguien. Me siento feliz porque hay alguien junto a mí. ¿Vemos? Entonces la primer palabra del hombre es una palabra en clave de sinodalidad. Se siente acompañado. Por eso, a partir de acá, vamos a tener que la sinodalidad se presenta como una bendición. ¿Por qué? Porque es el saber que no estoy solo, el saber que hay alguien junto a mí. Entonces aquí ya comenzamos a ver que bíblicamente siempre va a estar el hombre
Y hay sinodalidad cuando hay alguien junto a él. El problema es que muchas veces hay una sinodalidad positiva y otra negativa. ¿Por qué? Porque todo depende de la persona que se ubique aquí. Si no, miremos el Génesis 3, que aparece entonces una sinodalidad fracasada. ¿Por qué? Porque si usted va y lee Génesis 3 en esa perspectiva, sería: aquí está Eva, ¿cierto? Ahí está Eva. Y ¿quién se pone junto a Eva? La serpiente. Una cobra. Entonces la serpiente, ¿cierto? Acá ya empieza a haber un esquema de sinodalidad. ¿Por qué? Porque Eva permite que alguien se ubique junto a ella. Junto a ella. Pero resulta que esta sinodalidad es negativa. Porque va a romper dos sinodalidades. Rompe dos sinodalidades. Primera sinodalidad que rompe: con Dios. Vamos a ver. Tres 8. Cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, el Señor, que estaba paseando por el jardín fresco de la tarde, corrieron a esconderse entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Entonces, aparece que pareciera que Dios tiene una hora de la tarde en la que baja a compartir ¿con quién? Con el hombre. Entonces tenemos a Dios que quiere caminar y estar junto al ser humano, ¿cierto? Ahora 2:9. Perdón, 3:9. 3:9. Pero Dios el Señor llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás? Acá está. Si nos damos cuenta, hasta el momento Dios no ha hecho preguntas, ¿cierto? Todo lo ha hecho es en imperativo: crear, bendecir. Ahora tenemos la primer pregunta que hace Dios en la Sagrada Biblia. ¿Y cuál es la primera pregunta? ¿Dónde estás? La primera pregunta que hace Dios está en la misma línea de sinodalidad. ¿Por qué? Porque Dios se da cuenta que aquel que estaba junto a él se escondió, no está. Por tanto, la sinodalidad que creó, digámoslo así, Eva con la serpiente, tiene una consecuencia, y es: el hombre se esconde de Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Dónde estás? Segunda sinodalidad que se rompe. Pues la primera, con Dios. La segunda, 3:12. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me ofreció de este fruto y yo lo probé. Ahí está. La primera es, esta sinodalidad, serpiente-mujer, rompe una primera sinodalidad que es Dios y hombre. Ahora la segunda va a ir en contra de la propia Eva, y es el hombre contra la mujer. Se rompe esa armonía. Y recordemos la primera palabra del hombre, que es: Huesos de mi hueso. ¿y acá qué dice?
la mujer que me diste por compañera me engañó. Pero resulta que Dios siempre va a querer estar junto al hombre. Dios siempre quiere establecer sinodalidad, por eso después la sinodalidad se puede llamar alianza o pacto. ¿Qué era alianza o el pacto? Dios que se compromete a estar siempre con su pueblo. Entonces, para que Dios esté con su pueblo, el hombre tiene que aprender a compartir como hermano primero. Entonces, tenemos que esta acción de Eva ocasiona 2 rupturas sinodales. Pero Dios siempre busca la forma de restaurar. 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces, ¿en esa promesa hay sinodalidad? No. Claro que sí, porque ¿cómo van a fabricar un ser humano? Entonces, la promesa que Dios hace es a partir de la unión del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque la sinodalidad entre hombre y mujer sale vida. Por eso la promesa está en clave de sinodalidad de vida. Por tanto, Dios busca restablecer lo que la serpiente hizo. ¿Claros ahí? Por eso, cuando nosotros vamos al texto, vamos a ver que cuando Dios se expulsa, los expulsa a los dos. Por eso cuando ustedes van a ver las oraciones, dentro de 8 días yo creo que miramos eso, las oraciones del ritual de matrimonio dice que la relación de hombre y mujer, ni siquiera el pecado fue capaz de destruirla. ¿Por qué? Porque Dios se vale la misma sinodalidad de hombre y mujer para crear una promesa orientada a la vida. Pasamos a la segunda parte. De la primera es Adán y Eva. Esa primera sinodalidad me enseña la sinodalidad con la otra persona. Génesis 4. Génesis 4 tenemos a Caín y Abel. Todo el capítulo 4 de Génesis. Vamos a empezar entonces a ver algunas cositas. Bueno, ya vimos entonces la primera vez que el ser humano llama a Dios Yahvé, que está en 4.1, ¿no? Y veíamos que la connotación de 4.1 es una mujer que invoca el nombre de Dios con ocasión de un parto de vida. Por eso el nombre Yahvé siempre está relacionado con la vida, con existir. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a tener en este caso que Caín es la cara opuesta a Adán en el capítulo 2. Adán, ¿cómo se siente en el capítulo 2? Recuerden, solo. Y cuando Dios crea a la mujer, ¿cómo se siente? Contento. Caín le gusta estar solo y siente y ve a su hermano como una carga. Entonces vamos a ver en el capítulo 4 una sinodalidad negativa. Caín quiere estar solo. Entonces vamos a ver. Vamos entonces a darnos cuenta cuál es el trabajo de Caín.
dice en el versículo 4:2, Caín era labrador. ¿Caín era qué? Por tanto, tenemos que Caín es una persona que le gusta tener estabilidad. Una persona que busca estabilidad. Distinto al pastor, ¿no? Porque el pastor le toca estar para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque se acaba el pasto aquí, toca ir a buscar a otro lado. En cambio, el labrador, el campesino, si va a cultivar, ¿qué es lo primero que se asegura? Que va a permanecer ahí. Que va a permanecer en ese lugar. Entonces vemos que quiere conservar la estabilidad. Pero vamos a ver que él empieza, recordemos, Eva rompe la sinodalidad cuando le llega a alguien, que es la serpiente. En cambio, con Caín, esa ruptura de la sinodalidad comienza es en su propio corazón. Comienza es dentro de él sin que nadie se lo murmure. Vamos a ver. 4:6. Póngale 4, 6 y 7. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que ni obras bien podrás alzarlo? Siga. Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Entonces ya, digámoslo así, la ruptura no está en alguien que está a mi lado, sino que está en alguien que en mí mismo. Por eso en Caín comienza una característica de la sinodalidad y va a ser la sinodalidad también conmigo mismo. Hay una obra de Hernán Hesse que se llama El lobo estepario y habla de un hombre que va por la vida pero que es un poco infeliz. ¿Por qué? Porque dice, porque dentro de su corazón se odia a sí mismo. ¿Y a Caín quién le enseñó de quién Dios es la maldad? Casualmente ahí está la gracia del texto. A él nadie le enseñó a nadie, nada. Él mismo por dentro fue gestando eso. Por eso se pone ahí ejemplo una fiera que está dormida y que hay que dominar. Padre, ahí se da, es decir, si yo guardo resentimiento por alguien, ya estoy rompiendo la sinodalidad dentro de mí hacia otra persona. Y eso es lo que Dios quiere, que nos amemos y nos perdonemos lo que hay que perdonar. Es más, si uno va al texto, este texto podría verse como gestaciones. ¿Qué gesta Eva? Vida. ¿Y qué gesta Caín? Muerte. Pero eso dice, está el pecado acechando como fiera que te codicia. Como fiera, es decir, mientras que el vientre de Eva engendra vida y da vida, en el corazón de Caín se está engendrando la envidia que va a ocasionar muerte. Mientras que en el vientre de Eva se engendra un ser humano, en el corazón de Caín se engendra una bestia. Esa actitud de Caín hace que así como Eva engendra para dar vida y crear fraternidad, lo que él está engendrando es muerte. ¿Por qué? ¿Qué hace? Vamos a entonces a ver la caída de Caín. La caída. La caída. 4:8. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Ahí, ¿hay sinodalidad? Claro que sí.
Porque le dice, vamos. Vamos. Entonces, miremos cómo dependiendo las circunstancias, utilizamos la sinodalidad para provecho propio. Entonces, ¿qué hace Caín? Bueno, mi hermano lo quiero de lejos, no lo quiero aquí, pero para poderlo acabar, ¿qué tengo que hacer? Caminar junto a él. Es decir, crear cercanía. Vamos afuera. Vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. Bueno. Sigamos. Entonces tenemos que lo mata. Segundo, en el siguiente versículo. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Vuelve a aparecer la segunda pregunta. Y la segunda pregunta tiene otra vez un tinte sinodal. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cómo es la primera pregunta? ¿Dónde estás? No, vamos afuera. No, la primera pregunta de Dios es a Caín, ¿dónde estás? Y la segunda es, ¿dónde está tu hermano? Esta pregunta, por decir ¿dónde está tu hermano?, ya vemos que Dios se preocupa por la sinodalidad del hombre con el hombre. Bueno, mejor la sinodalidad del hombre con su hermano. Sí. Para que no digan que parezco reina, respuesta de reina. Entonces, ¿dónde está tu hermano? Una pregunta en clave de sinodalidad. ¿Y qué responde Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa respuesta rompe totalmente esto. Porque dice, el otro no me importa. El otro me tiene sin cuidado. Sigamos, por favor. Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Otra vez, vuelve la pregunta de Dios en clave de sinodalidad. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano. Por tanto, tenemos a Caín, que es un asesino. ¿Y cuál es? ¿Quién sufre las consecuencias de la falta de fraternidad, de sinodalidad? La tierra. Vuelva a leer, por favor. Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Entonces, ahora la tierra que estaba para producir vida recibe muerte. Hagan de cuenta el siguiente dibujito. La tierra produce vida. Produce vida, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que en ese primer momento se resalta que la creación es vegetariana. Entonces, ¿de dónde salen las semillas? De la tierra. Las semillas se siembran acá y producen los frutos. Y entonces, ¿qué recibe la tierra ahora? Muerte. No recibe agua para cultivar y tener vida y producir, sino recibe es la sangre, muerte. Por tanto, tenemos que hay un pecado que ahora es el hombre que rompe la armonía con la creación. Es decir, cuando el hombre no ama a su semejante,
también crea una desunión y destrucción con la naturaleza. ¿Por qué tristemente hay crisis ambiental? Por eso. Por eso es que su santidad el Papa Francisco tiene el documento Querida Amazonía, invitando a la importancia de cuidar el medio ambiente. Y recordemos cómo el Papa llamaba a la creación. ¿Cómo llamaba el Papa Francisco a la creación? La casa común. Entonces, cuando se rompe la fraternidad, la tierra también sufre. Y la tierra que produce vida recibe parte del hombre muerte. Siga, por favor. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Listo, lo que acabamos de decir. Siga, por favor. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Ahí. Vagabundo y errante. ¿Y se acuerdan que buscaba Caín? Estabilidad, por eso cultivaba la tierra. ¿Y ahora qué le toca hacer? Vagabundo y errante. Un perdido, como dijo la canción. Vagabundo. Bueno, sigamos. Sigan. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió: al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín, para que nadie que lo encontrase lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Listo. Ahí aparece otra característica de lo que es la gracia de Dios. En la primera partecita. La gracia de Dios es estar frente a Dios y gozar de la mirada de Dios. ¿Recuerda la bienaventuranza? Porque verán a Dios. ¿Cómo hablaba Moisés con Dios? Cara a cara. Pues la gracia de Dios es poder estar frente a Dios, es decir, estar bajo la mirada de Dios. ¿Qué es lo primero que hace Adán y Eva cuando pecan? Se esconden, no están bajo la mirada de Dios. Vuelva a leer, por favor, ese... No, el comienzo. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia. Ahí está. Hagan de cuenta, ¿no? Yo soy Dios, ¿cierto? Caín, ¿dónde está? Frente a Dios. ¿Y qué dice? Que si se vuelve errante, tiene que hacer más o menos este movimiento. Es decir, ya no queda bajo la mirada de Dios, sino lejos de la mirada. ¿Qué ocasiona ese pecado? El no gozar del rostro de Dios. Porque una de las características de la gracia de Dios es poderlo ver al rostro. Luego tenemos la señal. La señal puede tener 2 significados. El primero es uno negativo. Es decir, todo el mundo va a decir, ese hombre es un asesino. Ese hombre es mató a su propio hermano. Por tanto, tenemos una señal de muerte. Pero resulta que si vemos el texto, Caín siente miedo de que alguien lo mate. Es decir, el que mató siente miedo de que alguien lo mate. Es decir, siente miedo de que le paguen con la misma tijera.
con la misma tijera, con la misma moneda. Y entonces aquí, esa señal, que no se sabe cómo era, significa para Caín un signo de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la forma como Dios le dice, tranquilo, que así como usted fue capaz de perjudicar a otro, yo no voy a permitir que a usted le pase lo mismo. En ese signo hay una esperanza. Hay una esperanza. ¿Por qué? Porque es la forma como Dios le dice a Caín, a pesar de lo que usted hizo, yo quiero que usted viva. Viva. ¿Y a dónde se va a vivir? Al país de Lot. ¿Ese qué versículo es, perdón, el último? 16. Not significa errante. Y atentos, vamos a Not. Not. Significa errante. Es decir, el hombre que quería tener estabilidad se vuelve doblemente errante. Vuelvo a leer el versículo, la última parte. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Lot, al oriente de Edén. País de Not. Si ustedes se dan de cuenta, país es una categoría vasta, amplia. Vamos a recorrer Colombia. Esta es de La Guajira. Hasta el pie amazónico. Perdona, desde San Andrés. ¿Sí, cierto, San Andrés? Que yo sepa, anoche todavía estaba ahí. ¿Sí, sí? ¿O estoy mal de geografía? San Andrés hasta... Entonces un país significa cualquier lugar. Voy a recorrer el país. Es decir, tiene tierra por recorrer. Restauración. 4:17 de restauración de Caín. ¿Qué dice? Caín se unió a su mujer, la cual concebió y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Entonces tenemos que el asesino ahora es capaz de generar vida. Y nos damos cuenta que el asesino se da cuenta de la importancia de que haya alguien junto a él. Recordemos el 4:1, que es, y la promesa. Ay, ¿y de dónde saldría la mujer de Caín? Recordemos que decíamos en alguna vez que Dios crea todo, pero que la Biblia se centra únicamente en una pareja. Y sigue la historia de esa pareja. Haga de cuenta, acá volvemos a jugar. Ustedes son la creación de Dios todos, pero únicamente me centro allá, en los dos del fondo. ¿Ve? Pero me hubiera podido fijar también en William y su señora, pero no, me fijo es allá. Entonces, el Génesis, ¿qué hace? Se fija concretamente en una pareja. En ese sentido, Caín se da cuenta de que si él comparte con otro puede generar vida y da a luz. ¿Y qué funda? Atentos. ¿Ciudad es similar a país? Son categorías distintas. ¿Por qué? Porque ya, además de ciudad, la ciudad tiene una característica y es estable. No podemos decir, hoy estamos aquí en Fusa y mañana trasladamos a Fusa para otro lado, no.
Bueno, eso sí será un privilegio para ustedes. Pero no podemos hacer eso. Recuerden ustedes, señores de Soledad, que cuando llegan al río, dice, nos tocó crear a Cama Cóndor, que no vamos a movernos más. La ciudad significa un lugar estable y permanente. Y un lugar donde se convive con otros. Es decir, Caín ya deja de ser un peligro. Y Caín deja de tener miedo. Porque acá Caín tiene miedo del otro. Primero le tiene odio, por eso mata a su hermano. Luego le tiene miedo. Pues oiga, y si me encuentro con alguien y me mata, acá se da cuenta que sí es capaz de convivir con otros. ¿Por qué? Porque se une a su mujer y da vida. Crea algo estable donde implica compartir con otros. Y por eso el hijo se llama Enoc. Enoc significa inauguración, es decir, Enoc significa que Caín ha comenzado una etapa nueva en su vida en clave de sinodalidad y espiritualidad de comunión. ¿Claro ahí? Claro, vale. O sea que si yo dejo los resentimientos, los odios, voy a crear en mí una estabilidad propia porque me voy a unir a las otras personas y dejo ya de estar en esta sinodalidad que es negativa para irme a una sinodalidad con yo mismo, perdón que diga yo, conmigo misma, con los demás y con Dios. Y con la creación. Por eso acá comenzamos con un Caín que lleva en su corazón una bestia. Y tuvo que recorrer, porque aunque el versículo lo manda inmediatamente, la cosa no fue tan fácil. Tuvo que recorrer un largo camino para descubrir el valor de ser una persona relacional. ¿Listos? Sí, eso es para eso como la confesión, que le da una oportunidad para que la persona cambie. La confesión más que todo se ve como el retroceso de Génesis 3 a Génesis 1. Volver a la gracia. Pero con una característica. Si nos quedamos con Génesis 3, con Génesis nomás, vamos a ver que lo que el hombre hace es volver a su estado como criatura. Creado en bondad, claro que sí, pero es una criatura humana, limitada porque está hecha de barro. Pero si vamos ya en la perspectiva de la recreación en Cristo, restauración en Cristo, no regresa a ser solamente una criatura, sino que es hijo de Dios.